tipo de otra herramienta, porque bueno, nada, las herramientas se pueden llegar a cambiar en cualquier momento, ¿sí? Entonces, después vemos cómo ajustarla. Bueno, hasta acá, ¿alguna pregunta con respecto a la construcción del enum? Y le poníamos la palabra enum entre mayor, mayor y menor, menor, nombre y las constantes públicas. ¿Todos hicimos lo mismo? Profe, una pregunta. ¿No tenían que estar en mayúscula? Bueno, esa es eh, otra buena observación. Técnicamente son constantes, ¿sí? Por lo tanto, deberían estar en mayúscula. Pero creo que no los quiero dejar mentir, en el enunciado no están con mayúscula. Bueno, Claro. ahí hay conflictos de intereses. Digamos, o le hacemos caso al enunciado o no. Bueno, ahí de vuelta, o lo dejamos en mayúscula, repito, porque técnicamente son constantes y ya vimos que las constantes se representan con mayúsculas, o seguimos a rajatablas lo que dice el enunciado y lo dejamos con esos valores. Por el momento no es muy importante. El que lo hizo con mayúscula, perfecto. El que siguió la nomenclatura tal cual está en el enunciado, bueno, por ahora pasa. Y después vamos a ir ajustando. Profe, una Bien hecha pregunta. la observación. Sí. ¿Cuántos temas quedan que entran en el parcial? Eh, ¿Cantidad o calidad de temas? Porque técnicamente Quedan. entran dos, pero son los más pesados de toda esta serie. Bueno, ahí está. Listo. Ya tenemos entonces el enum generado con sus enumeraciones constantes y públicas. Excelente. Todos entonces hicimos eso. El que no lo hizo, en este momento hágalo, ¿sí? Porque lo tiene enfrente de la pantalla y lo estamos casi que tutoriándolo para que lo puedan hacer. Repito, esto se aproxima cada vez más a lo que van a ser los ejercicios de los parciales recuperatorios, más allá de que queden algunos temas todavía. Entonces, es un buen ejemplo como para ya tener resuelto y ver cómo se maneja este tipo de resoluciones. Pregunta sobre el enum, dentro de todo es la construcción más sencilla de este ejercicio en particular. Bueno, sigamos entonces con Temper. Ahí sí te pido que hagas un poco de zoom again para que se puedan ver bien los nombres. Dale un poco más, no importa que quede cortado. Y de última, ahí está, centralizarlo en Tempera y perfecto. Bueno, acá me decía el enunciado que teníamos entonces Tempera con distintos atributos. El primero de ellos de tipo enumerado color. Bueno, ya referenciamos ese color, así que excelente, perfecto. Después hablaremos sobre las relaciones entre las clases. Pero bueno, en principio está bien. Yo tengo un atributo de tipo enumerado color. Y acá me dice que todos mis atributos son privados. Por lo tanto, se representan con el símbolo eh, menos o el guión medio. Ahí, perfecto. Y después dos atributos más, uno marca de tipo string y otro cantidad que iba a ser de tipo entero. Bueno, nada, esos son tipos nativos, no hay mucho que agregar, salvo justamente sus tipos y su modificador de visibilidad. Hasta acá alguna pregunta con los atributos. Excelente. Bueno, después había que generar la separación para empezar a diseñar los métodos que iba a tener esta clase. De vuelta, con un doble guión medio en la parte de propiedades, un enter y ya me genera lo que sería eh, la separación entre atributos y métodos. Después, dentro de los métodos,
lo que nos marca la convención es que lo primero que deberíamos de diagramar son los constructores y luego los métodos que tenga nuestra clase. En este caso, nuestra clase tenía constructores, de hecho, uno, que recibe los 3 parámetros para poder inicializar los 3 atributos. Ahí hay 2, de hecho, bueno, uno con una sobrecarga. El constructor por default hay que quitarlo del diagrama, ese no va. ¿Sí? Porque el enunciado me dice un constructor con 3 parámetros. Y de vuelta acá, el constructor es público, así que le ponemos el más adelante. Bien, y bueno, acá no me especifica nada en cuanto a cuál es el orden que tienen que tener esos parámetros, si primero va el enumerado, va en el medio, va último, así que acá es decisión de nosotros cómo colocar el orden de los parámetros. Acá es totalmente libre, lo pueden hacer por orden alfabético, bueno, no importa, no hay ningún tipo de definición al respecto, así que libremente pongo esos 3 tipos de parámetros, siempre recordando que van a ser en ese orden los que voy a tener que llevar a código, ¿sí? Entonces, si decido, bueno, listo, los pongo tal cual están en orden en los atributos, después eso lo tengo que mantener en el código, ¿sí? Yo no puedo, eso no sé si estaba escrito en algún lado, pero bueno, viene más por sentido común. Si yo defino una determinada cantidad de atributos con un determinado tipo de atributos, bueno, eso mismo lo tengo que después volcar a código. No puedo después cambiar los órdenes, ¿sí? Eso tiene que ser lo más fielmente posible representado. En este caso, bueno, color, string e int para nuestros parámetros, ¿sí? Que bueno, después internamente en el código inicializará mis atributos. Eso después veremos cómo hacerlo. Hasta acá, ¿alguna pregunta con el constructor? Había uno solo, 3 parámetros, público. Y bueno, este es justamente uno de los métodos que no tiene que tener tipo de retorno, ¿sí? Ni siquiera void, tampoco se deja expresado, digamos, en el diagrama. ¿Sí? ¿Alguien iba a preguntar? Sí, profe, yo tengo una duda. Sí. Con respecto al primer mostrar de témpera, creo que tiene que ser privado. Bueno, no sé, estábamos hablando justo del constructor, a ver si había una duda del constructor, todavía ni llegamos al mostrar, pero a Ah, ver perdón, si justo me fue a servir agua para el mate. estás expoliendo nuestra película. Bueno, en el constructor nada, no hay mucho más que decir. Sí, después venían métodos de instancia y algunos de clase. Y el método de instancia mostrar efectivamente es privado. Entonces, de vuelta, lo marco como método de instancia, es decir, método sin estar subrayado, el nombre que tenga, los parámetros que reciba y el tipo. Acá sí, los métodos siempre retornan cosas. En el caso de que no retorne nada, se coloca void, pero siempre retornan algo, a diferencia de los constructores. Y en este caso sí era privado, ¿sí? Así que, bueno, ese tiene que tener el menos por delante. Después, bueno, hará algo, ¿sí? De hecho, el ejercicio me dice, bueno, hará tal o cual cosa. Acá no me interesa lo que hace, porque de vuelta, acá estamos simplemente tratando de modelar eso que está en el texto, para después llevarlo a código. Después nos preocuparemos qué hace el mostrar. ¿Y qué más? Y un get cantidad, también distancia, que no recibe parámetros y en este caso retorna un entero. Bueno, ese sí es público, perfecto, símbolo más, get cantidad, sin parámetros, 2 puntos y el tipo de retorno, que para este caso es entero. ¿Hasta ahí todos? ¿Alguna duda, pregunta hasta acá? No. Excelente. Bueno, y por último me dice, bueno,
4 métodos de clase, ¿sí? Que ya quedamos que cuando leíamos esto, escuchábamos esto, automáticamente teníamos que inferir que eran métodos con el modificador static, que en el diagrama UML se representa con, bueno, ese método o ese atributo subrayado, justamente para diferenciarlo de los métodos o atributos que no son estáticos. En este caso tenemos una sobrecarga de nuestro método mostrar que recibe un objeto témpera y retorna nuevamente un string. Así que, bueno, en este caso el mostrar que está ahí subrayado recibe un objeto témpera, perfecto, y retorna un string. Y en este caso sí es público, así que va con el símbolo más. Ahí sí te pido, Leandro, si podés ir a la parte de lo que serían las propiedades ahí, y marcar o seleccionar el método mostrar. ¿Para qué? Para que podamos ver que para subrayar un atributo o un método, digamos, de clase o estático, se comienza con guión bajo y se finaliza también con guión bajo. Y después es lo mismo, ¿sí? Más o menos para el modificador de visibilidad, nombre del método o atributo, parámetros si es que tuviese en este caso el método, y 2 puntos el tipo de dato. Y después finalizo con guión bajo. Sí, Alejandro. Sí, profe, una consulta. Sí. Con respecto, por ejemplo, a son iguales o son distintos que retornan un booleano. Sí. Bueno, en Java intenté ponerlo con mayúscula y me lo tiró con minúscula la primera vez. ¿Eso influye en algo? ¿Lo puedo poner así y funciona igual? No, bueno, de vuelta. Estos diagramas están pensados independientemente del lenguaje. Nosotros podemos adaptar cosas ya sabiendo que lo vamos a volcar sobre un determinado lenguaje. Lo mismo el string. Yo podría poner string todo minúscula, pero bueno, sabemos que en Java no comienza con minúscula. Lo mismo int, en vez de int poner integer, que es la clase, digamos, que hace referencia a los enteros. Sí, está bien si ponen con mayúscula, minúscula, es lo mismo. Y Después, bueno, también los espacios pueden ser, por ejemplo, después del 2 puntos del método. sí, puede ser justamente antes, 2 puntos, y después, para que quede bien clarito y no preste confusión, ¿sí? Eso después, de vuelta, es ya cuestión de cada uno. Cuanto más separadas tengamos las cosas, obviamente se van a ver mejor. Y bueno, llegado el caso que lo tengamos que representar o llevar a código, eh, entre comillas, manualmente, es más fácil de leerlo. Pero después, sí, eh, está bien igual, digamos. ¿Sí? Joya, profe, gracias. Bueno, entonces, toda la cosa estática comienza con un guión bajo, finaliza con el guión bajo y después, bueno, la representación, entre comillas, normal de ese atributo o de ese método. ¿Sí? En este caso, nuestra sobrecarga de mostrar recibe un único parámetro de tipo témpera, retorna un string. Todavía ni nos preocupamos cómo hacer para recibir ese parámetro, reutilizar la otra sobrecarga, porque eso es parte del código y todavía no estamos en ese momento, solo diagramando y nada más. Bueno, ¿qué más nos pedía? Bueno, un método de vuelta estático, son iguales, que retorna un booleano y recibe 2 objetos témpera. Bueno, básicamente lo mismo, comenzando con guión bajo y finalizándolo también con el mismo carácter público, y bueno, recibe 2 objetos témpera. Más adelante veremos cómo hacer que se comparen estas cosas. Por ahora es simplemente diagramarlo. En contraposición hay un son distintos, así que bueno, misma firma, así que misma construcción porque también son estáticos. Y por último, método estático add, que recibe 2 parámetros en este caso, uno
de tipo témpera, otro de tipo doble, y retorna un objeto de tipo témpera. Bueno, nada, yo puedo recibir y retornar cualquier cosa. Dentro de esas cualquier cosa está mi clase témpera, así que tranquilamente puede ser recibido como parámetro o retornado como tipo eh, en algún método, independientemente de que sea estático o no. Bueno, después no tenía más. Eh, obviamente después cada método hará su trabajo, este, tendrá su código, su lógica interna, pero por ahora a nosotros no nos preocupa, simplemente modelamos la clase témpera de acuerdo a lo que tenemos en el enunciado. ¿Hasta acá alguna pregunta? ¿Alguien hizo algo distinto? ¿No entendió algún paso? ¿Agregó o quitó algún tipo de elemento? ¿O todos hicimos lo mismo? De vuelta. Bueno, sí, sí. Va a haber casos en donde nos indique incluso en el enunciado cuál debería ser el parámetro. Si no lo indica, lo dejamos así. Después, bueno, vamos a ver que cuando se integre con la herramienta le pone un valor default. Pero sí, si le ponemos el nombre, lo asume también. Sí, sí, eso tampoco hay problemas. Claro, claro. Sí, sí, eso de vuelta. Son quiero hacer esto que quede bien claro que son dos cosas totalmente distintas. Una es el diagrama, entre comillas, puro, que se coloca así sin indicar ningún tipo de nombre de parámetros o nombre de cosas. ¿Por qué? Porque acá estamos modelando nada más. ¿Sí? Se supone que esto lo hace un grupo de personas que no se dedica al código, se dedica justamente a esto, a analizar el problema, la situación, el requerimiento que se tiene que hacer y modela. Y después ese modelo lo toma el programador y lo vuelca a código, al código que sea, no importa, eh, y lo ejecuta. Entonces, el modelo, entre comillas, puro, normal, no lleva parámetros ni nada de eso. Después, bueno, esta herramienta que estamos usando ahora, que repito, la estamos usando, digamos, temporalmente. Tal vez más adelante cambiemos a otra herramienta que ya tiene otras características. Bueno, ¿qué hace? Si no encuentra el nombre, le pone el nombre del tipo 01 o lo que sea. Bueno, ahí lo podemos ir acomodando. Lo mismo con los enums. Eh, bueno, lo vamos acomodando para la segunda de las herramientas. Pero lo que más nos interesa ahora, en estos momentos, es primero que sepamos bien modelar en UML con esta herramienta online que, de vuelta, no importa la herramienta si es online o no, yo lo puedo hacer esto en una hoja y un papel, ¿sí? Escribir con una lapicera, un lápiz y diseñarlo. Y me tendría que quedar como estamos viendo acá. Después, si usamos otras herramientas que me facilitan el trabajo porque me lo vuelcan a código, buenísimo, mejor. Tal vez hay que hacer adaptaciones, seguramente. Bueno, ahí lo adaptaremos. Pero acá lo importante es primero este, poder modelar lo mejor posible sin tener en cuenta esta segunda herramienta, que digo, el día de mañana puede cambiar, o no usamos más esa herramienta, usamos otra que, no sé, mucho mejor, o no usamos ninguna, qué sé yo, ¿sí? Entonces, primero tratemos de generar esto así como está, y después que ya sabemos, que ya tenemos experiencia, bueno, ahí sí empezamos che, acá me conviene ponerle un parámetro porque si no, cuando lo utilicen luego, me genera tal o cual cosa. ¿Sí? Pero en principio, tratemos de dejar esto así. Después,
yo a esto le tomo una captura de pantalla, le saco una foto, lo mando, digamos, adjunto con el parcial, con el recuperatorio, con el final, o de hecho me dicen, no, lo tenés que hacer en papel y lápiz y adjuntar esa imagen, esa prueba de que lo hiciste vos, bueno, yo lo tengo que saber hacer y no me tengo que guiar por una segunda herramienta que tal vez ni la hago. Capaz que el examen es, bueno, modelame todo esto y ni siquiera poner una línea de código. Entonces, modelo, punto. Primero tratemos de generar esto y después vemos cómo adaptarlo al paso que viene. Estamos como que ya queriendo resolver todo y primero tenemos que tener bien en claro cómo modelar. Una vez que sabemos eso, después ya, nada, es más fácil. Y una vez que ya modelamos varias clases, también va a ser más fácil, porque ya vamos a saber un montón de cosas, cómo hacer algo estático, cómo hacer algo abstracto en el futuro, cómo hacer algo de tal o cual forma, va a salir mucho más fácil. Primero tratemos de generarlo como si no hubiera más nada que hacer que esto. ¿Sí? Nosotros después sabemos que además de modelar, vamos a terminar haciendo el código, porque estamos justamente en una etapa de aprendizaje. Pero sepamos que esto por lo general viene, o sea, si somos programadores, nos cae el modelo y a partir de ahí programamos, pero nosotros no lo analizamos. O al revés, si estamos en la parte de análisis, analizamos y modelamos, pero después no tocamos el código. Bueno, en nuestro caso vamos a hacer todo. ¿Sí? Pero bueno, porque tenemos que estar, digamos, de los dos lados del mostrador, pero aprendiendo, obvio. Bueno, hasta acá, témpera, tiene color, tiene marca, tiene cantidad y tiene su constructor y sus métodos de instancia y de clase que harán cosas. Esas son reglas de negocio que después veremos. Pero bueno, modelado debería de quedar así. El único pequeño detalle faltante sería la relación que hay entre témpera y el enumerado. ¿Sí? Recuerdan que había, Una además dependencia. del diseño de clases, unas flechas que me indicaban justamente el tipo de relación que había entre dos elementos. Bueno, acá evidentemente hay una relación porque tengo, digamos, un tipo de dato, que en este caso es el enum, que está dentro o forma parte de otro objeto, otro elemento, que es la clase témpera. Bueno, ahí, ¿qué faltaría? ¿Qué necesitamos agregar? Profe, ¿sería una dependencia? Bueno, obviamente ahí hay algo que una clase usa sobre la otra. Si podés, Leandro, poner, digamos, el enum a la izquierda de témpera, así queda como en el centro de la escena. Sería la segunda flechita, ¿no? La punteada, claro. ¿No? Ahí vamos. Bien. ¿Por qué lo ponemos acá? Porque, bueno, la flecha obviamente va a depender de la clase témpera y no más de la clase paleta. Pero bueno, la idea entonces es establecer esta relación. Y acá la pregunta está, bueno, yo sé que hay una relación evidentemente entre una cosa y la otra, porque una está dentro de la otra, así que claramente hay algo que tenemos ¿cómo es? Que indicar también en el diagrama, que es este tipo de relación. Ahora, la pregunta es, bueno, tengo varias flechas, a ver si, bueno, si puedo acceder un segundo a la clase 05, así tenemos todas las opciones y vemos ¿A cuál? clase 05, Arriba, material de arriba. clase. Esa, bueno, perdón, no tenía número. Casi abajo de todo,
casi abajo de todo, por no decir abajo de todo. Más abajo, más abajo. Más. Siga. Ahí. Tenemos justamente un resumen de las flechas o las relaciones que hay entre distintos elementos de nuestro diagrama. Y tenemos desde dependencias hasta realización. Si se fijan, bueno, algunas son punteadas, otras son con, digamos, la punta de la flecha cerrada y vacía, otras son con la punta de flecha, digamos, sin cerrar. Algunos tienen un rombo vacío y otro pintado. Algunas son líneas punteadas y otras son líneas rectas, completas. Bueno, esto tenía distintos significados, ¿sí? Nosotros sabemos que, bueno, generalización, que es la anteúltima, y realización, que es la última, esas no aplican, bueno, básicamente porque todavía no vimos ni herencia ni interfaces. Entonces esas ya las podemos descartar. Agregación y composición ahí ya es para hilar finito. No vamos a usar mucho estas cosas, así que de vuelta también podemos tachar la doble ahí también. Nos queda dependencia o asociación. Y acá había un detalle que diferenciaba una dependencia de una asociación. Ahí sí, podés ir un poco más arriba. Capaz que no tanto. Más. Ahí, donde dice dependencia. Vamos a la primera. ¿Qué me dice? Bueno, la dependencia es la de la línea punteadita y la flecha, digamos, sin cerrar. Fíjense que acá es cuando yo tengo un elemento, que en este caso puede ser un enumerado, pero que no lo tengo como atributo. Fíjense que está en negrita justamente el no. O sea que yo lo uso dentro de un método como una variable interna de ese método para hacer algo, pero no como atributo. Por eso se dice que es una relación débil, ¿sí? Por eso está justamente punteada, como que está medio intermitente. Entonces, en este caso, justamente es un atributo. Mi variable tipo color. Entonces, no debería elegir una dependencia. Si vamos a la diapositiva abajo que habla de la asociación, que es la flecha, digamos, continua, fíjense que acá me dice, bueno, es una relación que no especifica ciclos, etcétera, y acá sí es cuando una clase tiene un atributo cuyo tipo es de tal de tal otro elemento. Entonces acá, justamente, yo tengo un atributo dentro de una clase, listo, asociación. No hay más vueltas que eso. Si fuese un elemento interno que lo uso para alguna variable o algo así, sí va a ser una relación débil. Pero en este caso, relación ya es una relación fuerte. Entonces, bueno, ahí sí, volvamos al diagrama y tengo que elegir esa. Doble clic o le arrastramos. ¿Ya? Y ahí te conviene capaz que poner el enum un poquito más abajo. Todo el diagrama del enum, un poquito ahí. Y juntar las flechitas. Por ahí. No tanto, digamos, si la flecha toca el borde ya como que queda unida. Y la otra lo mismo. Ahí está. Si la podés entrar, pues ya es más por un tema de toque mío. Ahí, por ahí. Listo. Entonces, para chequear esto, porque después sí, cuando nosotros usemos herramientas y demás, tiene que justamente quedar bien la relación. Para chequear eso, si yo agarro
o la clase témpera o el enumerado y lo muevo un poquito y la flecha se mueve con el elemento, es porque están ya linkeados. No, tendrías que seleccionar enum o ahí ven, si se mueve o a la derecha e izquierda, listo, ahí ya está como tomado al elemento y lo mismo el enum. Porque a veces no juntamos demasiado las flechas y no queda la relación, o sea, queda como trunca. Bueno, hasta acá todos. Profe, yo no pude agarrar la flechita y moverla. Se me Doble desconfiguró clic. todo. Doble clic y se la tira arriba a la izquierda. Y después la mueves. Profe, Sí, a mí justo un poco se me cortó, pero yo lo había hecho así. Mi pregunta es el tema de la dirección de las flechas. ahí vamos. Ese es otro tema. Perfecto, muy bien, Ok, Candela. Lo primero que tenemos que identificar nosotros una vez que ya modelamos nuestra clase y la subclase, o en este caso el enum, es la relación que tienen entre ambos. Bueno, si es un atributo directo, ya es una relación fuerte, flecha completa. Buenísimo. Ahora, las flechas también tienen un sentido, es decir, de dónde va hasta dónde llega. Justamente por eso es una flecha de una única dirección. Bueno, ahí sí te pido también, Leandro, si podés volver a la diapositiva anterior. Y fíjense que acá siempre se va a dar que, em, como están ahí en el ejemplito de persona y mascota, que es de tipo animal, la flecha apunta al tipo de dato que forma parte del atributo de la clase en cuestión. ¿Sí? Entonces, siempre la flecha va de la clase, digamos, contenedora, por decir algo, al elemento que está contenido en ese orden y no al revés. Entonces, ahí sí, volvemos al diagrama y justamente este está al revés. ¿Sí? Acá es como que yo le estoy diciendo que dentro del enumerado hay algo de tipo témpera. Y justamente es al revés. Bueno, es cuestión de dar vuelta a la flecha. Ahí va. Tuki. Listo. Perfecto. ¿Sí? ¿Todo lo vimos? Entonces generamos la clase témpera que contiene un atributo de tipo color. Entonces queda expresado como, listo, que mi clase témpera tiene una asociación con tal elemento. En este caso un enum. Después, a los tipos nativos, string, int, porque también tengo un atributo de string y de int, bueno, ese no se los relaciona con nada, ¿sí? Solo para las clases o elementos, como en este caso el enum, que son construidos por fuera de lo que serían los tipos de datos, entre comillas, estándar del lenguaje, ¿sí? Esto sí es una construcción nuestra, bueno, tengo que hacer referencia que lo está utilizando a partir de esta relación fuerte. Y siempre es desde donde tengo el atributo hacia el atributo, con flecha completa, pero sin cerrar. Así, triangulito, sin que se cierre. Hasta acá, la pregunta, dudas. Ahí le estoy diciendo que mi clase témpera, bueno, tiene un elemento de tal, al menos un elemento de tal o cual tipo. Todavía de vuelta, sin entrar en detalle qué hace cada uno de los métodos y demás, eso es parte del código, se verá luego. Bueno, la siguiente clase que tenemos que nosotros modelar es nuestra clase paleta. Y acá de vuelta tenemos una serie de atributos, constructor, métodos, ¿sí? Que obviamente hay que simplemente indicarlos y nada más. Después, cuando lleguemos a la parte del código, ahí veremos. Acá me dice, bueno, paleta tiene un array de témperas y un entero que
que bueno, me va a servir como tope barra límite de esas témperas que van a entrar en el array. ¿Qué más dice? También me dice que son estos atributos privados. Bueno, como no indica si son estáticos o no, siempre se asume que son de instancia. ¿Sí? Es justamente al revés. Tiene que estar explícito, ya sea indicando que son estáticos o indicando que son de clase, aquellos elementos que sean estáticos. Si no, siempre se asume que son de instancia. Por eso, nada, cuando no leemos nada que nos indique que es de clase o es estático, lo asumimos como de instancia. Entonces, bueno, nada, eso ya lo vimos. El símbolo menos indica que son privados. Los nombres de los atributos, bueno, obviamente son los que vamos a tomar del enunciado. Y en cuanto a los tipos, bueno, acá yo ya tengo un array de témpera. Bueno, lo represento como lo establece el lenguaje. Témpera y corchetes vacíos de apertura y de cierre. Listo, con eso se especifica que va a ser un array, en este caso de tipo témpera. ¿Hasta acá alguna duda con el tipo témpera array? Pues en la construcción, en las propiedades es lo mismo. ¿Sí? Eso es totalmente relación uno a uno. No hay que agregar nada raro, ningún carácter extraño. Bueno, ¿qué más me pide? Profe, Sí. yo tengo una duda con alguno de los métodos, sea de paleta o de témpera. En la mayoría te declara si es método público o método privado, pero hay algunos que no dicen nada, tipo recibe 2 parámetros y bueno, sigue Lo desarrollando lo mismo. que va a ser el método. Si no aclara, ¿es público? Sí, claro. Si no se aclara nada, no sé si es público. Salvo que me digan, no, mira, este es privado. Bueno, listo, privado. Si no, es público en instancia, por default, digamos. Salvo que en el texto se mencione lo contrario. Perfecto. Sí. Bueno, acá me dice, constructor público que posee un parámetro que va a indicar la cantidad máxima de colores de la paleta. Es decir, un entero. Perfecto. Constructor público, bien. Paleta y recibe un int. Perfecto. Por ahora no le ponemos nombre a nada, solamente modelamos. Después veremos qué nombre le ponemos a ese parámetro. Bueno, el constructor no tiene sobrecarga, así que listo. Es el primero. Lo único que me tengo que recordar es que no tiene que tener 2 puntos y el valor de retorno, porque es el único método que no tiene ningún tipo de retorno, ni siquiera la palabra salvada void. Y después tenemos Profe, métodos de perdón. sí, Eh, Ahí en el nombre de la clase, el más, menos, ¿significa qué? O más, no, mayor que. ¿en qué nombre de la clase? En paleta, en témpora y en un. O sea, solamente usamos en enum porque el nombre enum está dentro de dos. Ah, ok. No, eso es justamente los diagramas de clase modelan clases, pero después hay otros elementos que no son clases y para justamente diferenciarlo y que nosotros podamos ver que eso no es una clase, sino que es otra cosa, o una interfaz, o como en este caso un enum, se le coloca entre símbolo de mayor y menor el nombre. En este caso enum, en un futuro próximo interface, pero justamente para diferenciarlo de lo que sí son Bien, clases. gracias. Las clases no llevan nada, solo Ok. el nombre. Profe, perdón, pregunta. ¿Sí? La palabra enum no debería ir con la inicial en mayúscula o en minúscula. No, de vuelta es indistinto. Ok, Lo podemos poner en mayúscula como para hacer referencia a que es como una clase, pero bueno, en realidad no es una clase. ok, No, ok. creo que estaba más abajo. Gracias.
Un poquito más abajo. Bueno, no tanto. Por ahí, ahí está. Ahí está, minúscula. Ahí lo que está en mayúscula, digamos, es el nombre del enumerado. Así. Ah, claro. Bueno, gracias. Excelente. Bueno, entonces, constructor que recibe un parámetro, que después veremos qué inicializa y qué hace, o para qué sirve, y nada más. Y después método de instancia. De vuelta, acá tenemos algo parecido a lo que hicimos en Tempera. Tenemos un mostrar de instancia que no recibe parámetros y retorna un string, pero acá me dice que es público. Así que a diferencia del anterior, este sí tiene que tener el símbolo más. ¿Bien? Después es la misma construcción. Y si tenemos un par de métodos privados y de instancia, que de hecho están sobrecargados, que es el método obtener índice. La primera sobrecarga no recibe parámetros y retorna un entero, y la segunda sobrecarga recibe un objeto de tipo témpera y sí retorna de vuelta un entero. Después, qué hace internamente, el por qué retorna un valor u otro, problema del que programa. Nosotros modelamos. Entonces, generamos el modelo de instancia sin subrayado, perfecto. Obtener índices sin parámetros, retorna un entero, y la sobrecarga recibiendo un tipo témpera como parámetro y también retornando un entero. ¿Sí? Hasta ahí, ¿alguna duda? Esto es lo mismo, nada más que son privados. Pero, de vuelta, todavía el código ni lo tocamos ni sabemos qué hace. Y bueno, por último, nos dice, bueno, tenemos ahora sí métodos de clase, es decir, métodos estáticos, es decir, que se van a tener que representar en el diagrama subrayados, justamente para diferenciarlos de los que no lo son. Y acá tenemos algo parecido, tenemos un son iguales, un son distintos, un add con sobrecargas y un remove. ¿Sí? A diferencia de las témperas, también tenemos un remove. Bueno, el son iguales recibe una paleta y una témpera y retorna un booleano. Hará algo, nosotros de vuelta por ahora nos interesa qué hacen, pero perfecto, reciben una paleta y una témpera. Después tenemos el add sobrecargado que va a recibir una de las sobrecargas, una paleta y una témpera, y otro que va a recibir una paleta y otra paleta, ¿sí? Retornando otra paleta. Perfecto. Después veremos qué cosas hacen, pero hasta ahí el diagrama cumple. Y el último de los últimos métodos estáticos de esta última clase es el remove entre una paleta y una témpera como parámetros y también retornando una paleta. Y bueno, ya no hay más. Y ahí se terminó el diagrama. Con un pequeño detalle, falta algo. ¿Qué es lo que faltaría? La conexión. Exactamente, la relación que hay entre paleta y un tipo que ya desarrollamos. ¿Cuál sería el tipo? Ahí sí la apunté a vos. O sea, la de quintitas. Bueno, ¿No sería la misma? Porque es un atributo también. Tipo, Exacto. témpera es Sí, un atributo de paleta. exacto. En este caso la relación tiene que ir entre paleta y témpera y también es una relación fuerte. ¿Por qué? Porque forma parte de un atributo de mi clase. Ahí capaz que lo que te conviene es darle un poco más de espacio a derecha o izquierda. No es con enume, igual. Es entre paleta y témpera. Así que correr paleta o témpera, una a la izquierda u otra a la derecha, y hacer la relación. No, ahí. Sí, ahí está bien. Sí. Profe, Y de también vuelta falta un método. ¿Cómo? También falta el método son iguales en paleta. Son distintos, perdón. Sí, es verdad. Falta el son distintos. Ahí copiate la misma firma del son iguales y ponelo abajo. Muy bien.
Es estático, es estático. ¿Cuál era? Son iguales, copialo. Y enter y pégalo ahí abajo. Ahí está. Pero espera, está bien, públicos. Perfecto, listo. Ahí está. Excelente. Ahí va. Bueno, de vuelta, acá ya tenemos o identificamos que la relación es una relación fuerte. ¿Por qué? Porque forma parte de un atributo. No importa si es un atributo escalar o no escalar. Es decir, si voy a guardar un elemento o un conjunto de elementos como es en este caso de la paleta. Si es un atributo ya está. Y el sentido. ¿El sentido está bien que vaya así, de paleta a témpera, o tiene que ir de témpera a paleta? Al revés, sí. ¿Estamos todos de acuerdo que es así? Pero paleta No no sería, tiene el objeto témpera adentro. claro, No, tipo, ¿no sería de paleta a témpera? claro. Sí. Sí. Ustedes Está, cambian de estaba bien, ¿no? opinión rápidamente. No, estaba bien. Yo hice una pregunta si estaba bien y dijeron, no, está al revés. Ojo, analicemos, El poder del profe. analicemos. Sí, Y me hace porque, dudar. de vuelta, siempre, recuerden, siempre es el elemento contenedor apunta al elemento contenido. ¿Sí? Entonces, en el caso de témpera, témpera contiene un enum, entonces apunta al enum. En este caso es paleta contiene una témpera, entonces paleta apunta a témpera. ¿Sí? Y bueno, así con cualquier otro tipo de relación. Siempre que tiene el atributo, apunta al tipo del cual es su atributo. Y ahí ya no me confundo más. Yo lo asociaba distinto, ¿viste? Como que estoy usando témpera, entonces como que lo paso para allá. Tipo así. Claro, es al revés. Claro. Paleta, yo uso esa cosa de allá. Sí, sí. ¿Sí? Porque de hecho, témpera puede estar siendo utilizado por otra clase. Y de hecho, témpera no sabe quién lo usa. Pero paleta sí sabe que usa una témpera. Y cualquier otra clase puede también usar una témpera. Pero paleta nunca sabe parte de quién es. Es como una relación así, de un solo sentido. Por eso la flecha apunta a un único lugar. Bueno, hasta acá todos deberíamos tener lo mismo. El que no lo hizo tendría que haber estado haciendo ahí en paralelo junto con lo que hizo Leandro. Ya están las relaciones, ya están los atributos, los métodos de instancia, los métodos estáticos, constructor, ya todo modelado. Es decir, hasta acá es una primera parte donde ya tenemos todo. No nos falta nada, hasta incluso le agregamos las relaciones que hay entre los elementos. Buenísimo, ya lo tengo hecho. Ahora, finiquitada la parte 1, después, seguramente, cuando vayamos a generar el código a partir de la otra herramienta externa que tengamos, ahí sí tenemos que hacer algunos ajustes. Pero esta es la foto con la cual nosotros nos tenemos que quedar. Después, la herramienta nos facilita en algunas cosas. Por ejemplo, nos crea un proyecto, nos crea un paquete con un determinado nombre, nos crea el conjunto de clases y en este caso el enumerado, nos agrega los atributos y métodos, obviamente sin implementación, como para que yo pueda seguir avanzando a partir de ahí. Pero de vuelta, es una herramienta externa que tiene sus reglas, sus limitaciones y sus formas de interpretar cosas, que tal vez no sean exactamente justo estas. De hecho, repito, hay algunas que ya las estuvimos como tuneando para que se puedan aplicar mejor a esta otra herramienta. Y de vuelta, no nos tenemos que guiar mucho con estas herramientas externas, porque nosotros tenemos que focalizar en aprender a modelar. Después vendrán herramientas mejores, o no tendremos herramientas y lo tendremos que, digamos, generar a mano. De hecho, uno de los primeros ejercicios, de las primeras guías, cuando
creo que era el ejercicio de la clase punto y geometría, o rectángulo y geometría y punto, una de esas, y ahí había un diagrama de clases, y de hecho ustedes la tuvieron que hacer, digamos, de cero a mano, sin ningún tipo de herramientas. Entonces, es que nada, veo un diagrama y no sé qué hacer. Deberíamos de saber qué hacer. De hecho, vamos a tratar de hacerlo en este primer ejercicio ya un poquito más complejo, de cero. ¿Por qué? Así aprendemos cómo hacerlo. Después, de vuelta, hay herramientas, hay plugins, hay decenas de cosas que nada, me van a facilitar la vida. Pero de vuelta, necesito aprenderlo primero por mi cuenta. Después, si tengo herramientas que me van a ayudar, buenísimo. ¿Por qué? Porque el día de mañana, no sé, se cae la concesión con la herramienta, la página se cae, el servidor se muere, me quedé sin conexión de internet y tengo que resolver un ejercicio, bueno, lo tengo que resolver. Bueno, lo resuelvo. Tardaré un poquito más porque tengo que hacer algunas líneas de código yo en vez de que me las haga un tercero, pero tampoco convengamos que no son muchas las líneas de código que tengo que hacer. Así que, nada. Se pone en modo escudo, ¿qué cosa? ¿El UML Tino? Creo que tiene una opción Sí, porque la estuve arriba, buscando ahí, la pero no la encontré. derecha, la izquierda. Ay, no sé. Me está Bueno, matando la. sí, bueno. A mí directamente se me puso en negro y no toqué nada. Igual creo que es porque tengo Opera y modo oscuro. Ah, bueno, capaz que sí es una configuración directa del No, tampoco. navegador. Y me mostró directo, sí. No toqué nada. Sí, no, yo tengo el Chrome y lo veo blanco, No, este es blanco, Chrome. quema ojos. ¿Tenés Sí, alguna sí. extensión para que se vean? Es el Dark Reader. Está apagada, ¿no? Ahí está, mira. No, Claro. pero igual. No, es así. No, pero es una configuración del navegador, seguro. Bueno, después lo busco en YouTube, no pasa nada. Gracias. Excelente. Bueno, hasta acá del diagrama, de los elementos, de las relaciones, ¿alguna duda? ¿Alguna pregunta? Este sería el diagrama OK, y con el cual vamos a tener que empezar a trabajar. ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿Consultas? Seguimos con el tema de los oscuros. Bueno, gracias, Leandro. Ahora vamos a, de vuelta, como hicimos ya alguna vez, hacer un mini sorteo para empezar a modelar esto. Y si ya lo tenemos avanzado, mejor, porque ya es algo, un código menos que hacer. De vuelta, en este ejercicio que es, o que va tomando forma de lo que van a ser los ejercicios de los parciales, preferible hacerlo de cero, pasito a pasito. Así vemos dónde nos equivocamos, dónde nos trabamos, y de vuelta. Después tenemos muchos ejercicios en las guías como para practicar cómo modelar y después pasarlo vía la herramienta y que me genere el código, etcétera, etcétera. Pero de vuelta, no es bueno depender mucho de herramientas de terceros, porque bueno, no, es preferible saberlo hacer uno de cero, y después sí, si tengo ayudas, mejor. Entonces, vamos a construir nuestro ejercicio F03 y vamos a generar un mini sorteito. Ya se dieron presente en el form. Recuerden que el form es el que manda. No se anoten directo en el campus porque no manda. Yo después paso los presentimos desde acá. Bueno, veamos. Aquí. Ahí estamos. Tomo pantalla un segundinho. Ahí estamos. Bueno, de vuelta acá. La idea no es estigmatizar a nadie, sino que justamente preste
su máquina y su código, y entre todos vamos a ir ayudando y avanzando con respecto a la resolución. El que ya lo hizo puede aportar su granito de arena. El que no lo hizo puede, viendo la pantalla, viendo lo que se está escribiendo, para seguir el mismo ritmo, y después, si le toca a él, buenísimo, parte de ese punto en adelante. Y bueno, se supone que al final de todo esto todos vamos a tener más o menos el mismo código, desde el mismo diagrama, para que funcione, bueno, como pide el enunciado. Vamos a ver quién es el primer barra primera afortunado barra afortunada. And the winner is Santiago. Santiago, ¿estás por ahí? Acá estoy, profe. Ahí Excelente. comparto. Muy bien. Lo que sí, profe, había empezado ya a hacerlo, creo, un proyecto nuevo, ¿no? Para hacerlo de cero. No. Bueno, vamos a ver primero la parte de enum y la parte témpera. Si lo tenés, buenísimo. Este comparto. Y si no, vamos completando cosas. Porque acá sí hay que, digamos, darle implementación a los métodos de acuerdo a lo que pide el ejercicio. Ahí está, ¿se ve? Profe, no vamos a exportar y todo eso porque yo hice la primera vez y no funcionó. Por eso, para evitar que no funcione, lo vamos a hacer nosotros desde el inicio mismo del ejercicio. Ah, ok. Después, bueno, ajustaremos cosas para que sí funcione, pero primero lo arrancamos de cero. Bueno, entonces, ya teniendo el proyecto agregado, ¿sí? de resolución de este ejercicio, lo que tenemos que hacer es, bueno, empezar a modelar cosas. Lo primero, bien, sería nuestro enum. Sí. ¿Sí? Bueno, ¿cómo hacemos para agregar un enum? Botón derecho sobre el paquete, agregar como nuevo, y ahí buscamos, ¿sí? Dentro de las estructuras, de las plantillas, el enum. Ahí nos va a aparecer, bueno, la misma ventanita indicándonos, bueno, darle el nombre, etcétera, etcétera. Pero básicamente como una clase, no hay mucho más. Nada más que, bueno, en este caso tiene la estructura de enum más el nombre que nosotros hayamos elegido. Y después, bueno, las enumeraciones. Esto es, nada, es copiar lo que me dice el diagrama que ya fue extraído del enunciado. Rojo, blanco, azul, etcétera, etcétera, etcétera. Se guarda y ya está, listo para usar. Sí. ¿Acá alguna pregunta con la construcción del enum? Acá obviamente no hay que indicar relaciones ni nada porque esto ya es código. Bueno, perfecto. Vamos a la clase témpera. Mismo procedimiento, me paro el paquete, botón derecho, agregar clase de Java, le doy el nombre y ya me agrega la estructura de una clase. Como está en el mismo paquete el enum que la clase, no tengo que hacer ningún import ni nada raro, directamente lo uso. ¿Sí? Así que en este caso, como el diagrama me dice que son todos atributos privados, bueno, private, tipo de dato, nombre del atributo. Si acá recordemos que en el código primero siempre va el tipo y luego el nombre del atributo. En el diagrama es al revés. Primero nombre, 2 puntos y luego el tipo. Bueno, uno será color, otro será de tipo string y otro será de tipo cantidad. Nada, fácil. Easy, diría el Dibu. Después me dice el diagrama, bueno, un único constructor con 3 parámetros. Bueno, acá de vuelta, tenemos que, si lo hacemos de la forma easy, parafraseando nuevamente al Dibu, botón derecho, insertar código, constructor, y ya me lo arma. Incluso le puedo indicar la cantidad de atributos que quiero que tenga, seleccionando de la lista, ¿sí? Ya automáticamente detecta esas cosas. Acá de vuelta, lo que sí tendríamos que tener en cuenta es el orden que tiene el diagrama y el orden que le vamos a dar
al constructor en el código. Ojo que si yo utilizo las herramientas, como vimos recién, de la inserción de código, bueno, eso me lo da en un único orden. Si yo, por algún motivo, en el diagrama lo hice distinto, porque no sé, lo hice cualquier orden random, bueno, después lo tendría que acomodar, ¿sí? Lo que no puede pasar es que la firma de los tipos de datos que recibe un método, o en este caso un constructor, difieran del orden que están en el código. Tiene que ser el mismo, ¿sí? Porque de vuelta, exacto, sí, sí. Código y diagrama tienen que ser el mismo orden de tipos. Después se pueden llamar como quieran, no importa. Pero los tipos de datos tienen que tener el mismo orden. ¿Por qué? Porque de vuelta, el diagrama de clases no siempre yo lo voy digamos, a generar y voy a hacer toda la aplicación de principio a fin. Digamos, en un ámbito laboral estamos hablando. Entonces, ese mismo diagrama la va a tener otra persona o otro grupo de personas y de vuelta, vas a ver que va a tener que pasar parámetros en un determinado orden. Si yo después se lo cambio, bueno, cuando se empiecen a juntar los módulos, los proyectos que hace cada uno de los programadores, bueno, ahí empiezan los conflictos. Espera, me tiene un error. ¿Por qué me tiene un error? Si acá en el diagrama me dice que le pase un enumerado, un string y un entero. Ah, no, porque yo lo hice, usé la herramienta y me los tiró al revés. Bueno, no. Sí, justamente el diagrama está para unificar cosas. De vuelta, nosotros estamos, digamos, en una situación donde nosotros somos los analistas, los que hacemos el diagrama, los que hacemos el código, y bueno, entre nosotros, digamos, no nos vamos a entorpecer a nosotros mismos. Pero bueno, también estamos acá para aprender y bueno, esto tendría que tener el mismo orden, pero por esto que les acabo de decir, porque en un futuro más próximo que lejano, ustedes van a trabajar con otras personas en un desarrollo de algo. Y bueno, justamente una de las cosas que tienen que mantener es, bueno, si el diagrama me dice esto, bueno, yo respeto eso a rajatablas. No lo puedo cambiar porque me parece o porque, bueno, justo usé una herramienta que lo hace en otro orden. No, ojo con eso. Las herramientas son buenas, pero a veces no coinciden con lo que nosotros necesitamos hacer, ¿sí? Por eso hay que tener un poquito de cuidado en eso. Acá, bueno, es fácil porque no hay muchos atributos y bueno, listo, se hace fácil. No hay sobrecargas tampoco, con lo cual también ahí nos evitamos el orden aleatorio que nos pueda indicar un diagrama o no. Bueno, constructor, fácil, después internamente, obviamente, cada uno de los parámetros recibidos inicializa cada uno de los atributos. Una asignación directa, no hay casteos, no hay que hacer nada porque son del tipo coincidente, así que listo, constructor ya está. Hasta acá preguntas con el constructor. Parece que es sencillo. Después teníamos un método más de instancia, que era el getCantidad, que obviamente, acá por lo que me dice, ahí sí tenemos que hacer distintas cosas. Tenemos que tener, por un lado, el diagrama para primero diseñar toda la estructura y después ir a lo que sería el enunciado para ver qué hace internamente ese método o qué hace internamente tal o cual elemento dentro de mi clase. Acá el getCantidad me dice retorna el valor del atributo cantidad. Bueno, listo. Retorno el atributo valor cantidad. El único detalle que yo marcaría es que le colocaría el dis.punto, así queda bien explícito que estoy, digamos, utilizando un atributo de instancia de la clase donde estoy parado en este momento. Y no es un atributo, no es cualquier otra cosa, un parámetro, una variable local o lo que sea. Ya sé, es una línea, pero después va a haber varias líneas en un mismo método. ¿Y qué más? Después teníamos un método privado, mostrar, que retornaba un string. Bueno, perfecto. Diseño el método mostrar, no hay problemas. Acá, si vamos al detalle, me dice,
el método va a ser privado y retorna en formato de cadena los valores de cada uno de los atributos del objeto. Bien, ahí no me dice más nada. Fíjense que en el enunciado no me indica más nada. No me dice, bueno, hacelo con el Stream Builder, no lo hagas con el Stream Builder, que el formato sea separado por un espacio, por un guión, por un asterisco, por cualquier otro carácter. No me dice absolutamente nada. Entonces acá es, bueno, decisión mía. Bueno, yo lo hago con un Stream Builder. No, a mí me parece que lo hago mejor con concatenándolo con el símbolo más y un espacio, ni siquiera un espacio, todo junto. Bueno, no me dice nada. Lo hago como a mí me parece. Bueno, acá Santiago lo que hizo fue, bueno, generar un Stream Builder. Perfecto. Sí, ya tengo una clase que se dedica justamente a construir cadenas, la uso, no hay problema. Y sí tiene, bueno, color y cada uno de sus valores. De vuelta acá como observación, le colocaría el dispunto a cada uno de los atributos por el mismo motivo anteriormente dicho, para que se sepa, simplemente viendo el código, que son atributos y que no son variables, parámetros o elementos que vienen de otro lado. Yo si veo un dis.algo, algo, debería de saber que es un atributo de instancia de esa clase, de la clase que sea, y no cualquier otra cosa. Entonces es más fácil, llegado el caso, una modificación, una actualización o algo que tengamos que hacer sobre ese método o sobre ese elemento en cuestión. Más fácil la búsqueda ocular, en este caso. Bien, y después teníamos métodos de clase, estáticos. Entonces, todos y cada uno de esos métodos van a ser public / private, de acuerdo a lo que hayamos analizado. En este caso creo que eran todos públicos. Static, y bueno, tipo de retorno y nombre del método. ¿Sí? Ahí no debería tampoco haber dudas. Y en la sobrecarga del mostrar, me dice, bueno, recibe un objeto témpera y va a retornar un string de vuelta, en formato de cadena, con los valores de todos los atributos de un objeto. Acá lo que hay que hacer, es lo que ahí su compañero está mostrando, es reutilizar el método privado de instancia, que en este caso ya tiene la definición de cómo mostrar determinados atributos, con qué formatos, con qué estilo, etcétera, etcétera. Y no volver a hacerlo. Y no duplicar código. Entonces, en este caso está perfecto objeto.mostrar. ¿Por qué? Porque es algo de instancia. ¿Sí? De vuelta, el día de mañana me piden, no, mirá, el formato del color, en vez de con una separación, con una flechita, tiene que ser con otro carácter, lo toco en un único lugar. Listo. Funciona. No tengo que estar tocando en varios lugares porque estoy copiando y pegando código. Eso no. ¿Hasta Profe, acá? perdón, una consulta. ¿Se podría volver a mostrar un segundito el color NUM? ¿Cómo había Sí. quedado el código? Gracias, Ahí está, gracias. Public enum, nombre del enumerado y las enumeraciones separadas por coma. Sí, no había prestado bien atención. Gracias. Excelente. Bueno, ya tenemos entonces los atributos, el constructor, todos los métodos de instancia y la sobrecarga estática de mi método mostrar ya diseñadas. Nos quedan 3 métodos más, que son el son iguales, el son distintos y el add. ¿Sí? Bueno, vamos por parte, diría Jack. Vamos con el son iguales. Me dice, ya analizamos, que recibía 2 objetos, en este caso de tipo témpera, y retornaba un booleano. Perfecto. Ya eso lo tenemos, ya también sabemos que son estáticos, y ahora tenemos que ir al enunciado para ver cuáles serían los criterios de comparación. ¿Sí? Sepamos que los objetos, al utilizar el igual, por ejemplo, se comparan mediante las direcciones de memoria. ¿Sí? Es decir, únicamente 2 objetos van a ser iguales
si apuntan ambos a la misma dirección de memoria del heap. Bueno, nosotros vamos a tener otros criterios de comparación que en este caso me van a indicar que dos objetos témperas van a ser iguales, de vuelta, para nuestro proyecto, solo si el valor del color y de la marca son iguales. Es decir, color contra color, marca contra marca, no importa si es la misma dirección de memoria o no, para nuestro sistema van a ser iguales si cumplen con esa condición. Y entonces, bueno, a ver qué pasó. Yo recibo dos objetos de tipo témpera, así que son los parámetros. Témpera 1, témpera 2, perfecto. Los nombres pueden variar, no hay problema. Y sí, lo que tengo que hacer es, si el color equals el otro color, bueno, acá hojaldre también. Porque de vuelta, el equals tiene una forma distinta de comparación. Compara, digamos, por tipo de objeto y también por otro atributo que más adelante vamos a ver. En este caso va a servir, pero digo, ojo, que el equal se puede modificar. Así que, bueno, está perfecto, bien con el equals. Entre témpera 1 y témpera 2. Pero, ¿qué atributo? Color. Yo necesito saber si los colores son iguales en ambas instancias, en ambos parámetros. ¿Sí? Y, operador lógico y, porque es una condición doble y las dos cosas se tienen que cumplir al mismo tiempo, y el atributo marca es igual al otro atributo marca. Acá pasaría lo mismo si utilizábamos el igual igual. Igual me chequea si están apuntando a la misma cosa. ¿Sí? Entonces, bien con el equals, porque si no, podría no darme igual que un color sea de un tipo o del otro. Bueno, en tal caso retorno true, o si no, retorno false. ¿Alguien este método lo hizo distinto, de otra forma? ¿Lo pensó? Yo lo hice diferente, profe. ¿Cómo, por ejemplo? Puse directamente return y puse tempera.color equals y el otro, todo lo que sigue. Perfecto. Una de las opciones es resumir todo esto en una única línea, en donde en vez de colocar un if, la misma condición que tengo, la pongo en el return. ¿Por qué? Porque si se fijan, eso finalmente me va a devolver un booleano. O los colores son iguales y las marcas son iguales, true, o no, y me devolvieron false. Entonces ya eso, esa expresión ya me devuelve un booleano. Si yo pongo return de toda esa expresión, es lo mismo. ¿Qué gano? Bueno, lo resumo en una línea y me ahorro el if, el else y el return intermedio. Otra de las formas, ¿cuál sería? Sería definiendo una variable de tipo doble, ya colocándole por defecto un false y teniendo solo el if sin el else. Y si es verdadero, bueno, a esa variable que inicialmente estaba en false, ponerla en true y hacer el return de la variable. Otra forma, hacer algo parecido a lo que está ahora en pantalla, pero con un operador ternario. ¿Sí? Si pasa esto, símbolo de interrogación true, 2 puntos false. Son distintas formas para retornar lo mismo. De vuelta acá, no vamos ni a ganar mayor velocidad ni nada por el estilo, porque como verán, la diferencia de código y de proceso es ínfima. Cualquiera de las formas está correcta, se toma bien. Digamos, si en un examen, en un recuperatorio, en un parcial, ante un método parecido hay distintas resoluciones, no es que hay una única respuesta posible, sino que hay varias, ¿sí? Siempre y cuando obviamente cumplan con lo que tiene que hacer ese método, ¿no? Pero bueno, no se preocupen o no se pongan mal si yo tengo un código distinto del que están mostrando en pantalla, porque puede ser que mi código esté bien también. ¿Sí? Por eso cuando yo hago la pregunta, alguien lo resolvió de otra forma, ahí es el momento de decir, sí, yo lo resolví de esta otra forma, y capaz que está perfecto igual.
¿sí? No se queden nunca con la duda de, no sé si lo que hice yo lo hice bien, y entonces intento imitar lo que hizo el compañero, pero no me sale naturalmente. ¿Sí? Ojo que después cada programador tiene su estilo y son cosas que van surgiendo solas. Hay cosas que se aprenden, cosas que se mejoran y cosas que fluyen naturalmente en cada uno. Entonces, hay algunas cosas que no está bueno forzarlas porque lo vi en la pantalla del Meet de la clase Java. No, hay cosas que tienen que fluir, ¿sí? Porque si no, digamos, llegaría un momento en donde ante un problema y todos pensamos resolverlo de la misma forma, chocaríamos y quedaríamos encerrados en ese problema. Entonces se necesitan programadores que piensen o desarrollen métodos de formas distintas, porque si no, nada, llegaría un momento donde todos quedemos trabados en el mismo lugar y no se podría resolver una determinada cuestión, ¿sí? Por eso ahí muchas veces no les van a pagar por lo que saben de código, porque de vuelta, aprender un lenguaje, un código distinto, es cuestión de un par de meses, un cursito y ya, les van a pagar por lo que piensan, cómo resuelven las cosas, y no porque escriben un if o no lo escriben. ¿Sí? Eso no es importante. Sí, el poder pensar caminos alternativos para resolver una determinada situación. Y el lenguaje es casi una excusa, porque ya les digo, eso se aprende rápido, incluso si van a una empresa y necesitan un cambio de lenguaje, la empresa le da la capacitación para el lenguaje, por eso no se preocupen. Ustedes lo que tienen que tener en claro es los conceptos, en este caso de la programación orientada a objetos, y bueno, saber aplicarlos en el lenguaje que estamos. De vuelta, el cuatrimestre que viene van a estar trabajando con otros lenguajes, pero que van a aplicar el mismo paradigma. Y bueno, será cuestión de ver, bueno, acá cómo es la sintaxis del for, bueno, si es así, cómo es el if, bueno, se mantiene, buenísimo, cómo es esta otra cosa, pero después lo central, eh, eso se aprende y después se usa a lo largo del tiempo. Y bueno, estas cosas de poder resolver un problema con distintos puntos de vista, está buenísimo, ¿sí? Eso no lo pierdan. ¿Sí? Sí, obviamente tiene que pasar que la marca y el color en este caso sean iguales. Después, lo que quieran, ¿sí? No hay problemas. Pero no se fuercen a seguir una forma de programar de un compañero, de un profesor o lo que sea, y dejando atrás lo que les sale naturalmente a ustedes. Eso va más allá, digamos, de lo que es la materia en sí. Bueno, volviendo. Profe, tengo una Entonces, pregunta, perdón. sí. Si yo con el equals comparo directamente tempera 1 con tempera 2, me vuelve true si son todos iguales los atributos, ¿no? Todos. No, ahí ya no, porque para que eso pase, faltan una clase más, dos a lo sumo. Vamos a tener que hacer que el equals justamente haga lo que vos crees que, o lo pensaste, o lo que vos pensaste que haga ese equals. Es decir, yo necesitaría decirle al equal, che, mirá, si vos recibís este objeto de tipo témpera y lo vas a comparar con este otro objeto de tipo témpera, bueno, comparame individualmente los atributos. Porque si no el equals, que de vuelta viene de object ya definido, compara de una forma estándar para todas las cosas que nosotros le pasemos. Entonces, yo le paso un número con un número, bueno, lo va a comparar porque son valores nativos y entre comillas sabe cómo compararlos. Lo mismo cadena de caracteres, por ejemplo. Pero dos objetos de tipo témpera, bueno, no, sabe de la forma estándar. ¿Sí? Se fija cuál es la dirección de memoria, se fija cuál es el hash de ese objeto y si coinciden o no, devuelve. Pero ahí ya no me conviene porque ahí me va a decir que son distintos siempre, por más que tengan los valores iguales. Para eso le vamos a tener que decir, no, mira, para comparar estas cosas lo vamos a hacer así y así. Pero bueno, eso viene un poquito más adelante cuando empezamos a ver sobre escritura de métodos. Un poquito más adelante.
por ahora lo tenemos que hacer así. Entonces, bueno, nada, ya tenemos nuestros son iguales. Nuestros son distintos. ¿Qué hace nuestro son distinto? Bueno, de vuelta, recibe dos objetos de tipo témpera y me va a tener que devolver true justamente si son distintos. ¿Qué indica que sean distintos? Bueno, o que la marca sea distinta que la otra marca, o que el color sea distinto del otro color. O ambas cosas, ¿sí? Que las marcas sean distintas y los colores distintos. ¿Sí? Pero ojo que acá puede pasar que las marcas sean iguales y los colores no, igualmente son distintos. O que los colores sean iguales y las marcas no, igualmente son distintos. O que ni los colores ni las marcas sean iguales y ahí también siguen siendo distintos. Bueno, ahí no nos enrosquemos, no tenemos que pensar de vuelta cuál es la condición, pensarla al revés con todas estas alternativas a la inversa. Acá reutilizamos el son iguales. Si yo ya sé cuándo son iguales, y porque ya lo definí en el método de arriba. ¿Sí? Van a ser iguales con esta y esta condición. Bueno, el son distinto, ¿qué es? El opuesto al son iguales. Entonces, yo lo que tengo que hacer es invocar al son iguales, eso me va a retornar un booleano, y como ahí bien hizo Santiago, niego ese resultado a partir del operador de negación, que era el símbolo de exclamación. Bueno, si me devuelve un true, significa que son iguales. ¿Por qué? Porque yo estoy invocando al son iguales. Ah, bueno, pero yo tengo que negar eso. Entonces, si son iguales, el son distintos me va a dar false. Perfecto. Porque dos cosas que son iguales, claramente no son distintas. Entonces, niego eso. Y en el caso inverso, de que sean no iguales, cuando invoco al son iguales, me va a devolver false. Y si son no iguales, significa que son distintos. Entonces devuelvo true. El código está pensado una sola vez, se desarrolló una sola vez, se invoca y se reutiliza en el son distintos, negando el resultado. ¿Sí? Obviamente tiene que ser el opuesto al anterior. Acá sí no debería de haber ningún tipo de alternativa rara, porque si no estaría duplicando código / conocimiento, con lo cual eso estaría mal. ¿Sí? Tendría que reutilizarlo de la forma que está expresada en la línea 41. Hasta acá una pregunta con esto. Esto es importantísimo. Hay que remarcarlo. Vemos algo que está no reutilizado en un son iguales, son distintos, son métodos parecidos, y toda esa parte está totalmente mal. Así que atentís a eso. ¿Y qué más teníamos? ¿Algún método más? Ah, el método add. Bueno, el método add recibe una témpera y un doble, y a partir de ahí retorna un objeto témpera. Y me dice, es un método estático, perfecto, que suma la cantidad que recibe en el segundo parámetro, es decir, el tipo doble. Yo acá voy a recibir una cantidad, 23,14, por decir algo, y lo va a sumar al objeto témpera que recibo en el primer parámetro en el atributo cantidad. ¿Sí? Nosotros tenemos un cantidad en nuestra clase como parámetro. Bueno, básicamente hay que sumar ese doble a la cantidad de mi objeto témpera y retornar este nuevo objeto témpera con esta cantidad agregada. Bueno, ¿cómo lo resolvemos? Ahí resolvemos un témpera que recibe un doble como segundo parámetro. Perfecto, retorno un témpera. Y acá tengo témpera punto cantidad más igual, acumulo, perfecto, el valor. Ok. Ojo que ahí cantidad está definido como entero. Arriba Ya te digo. Sí. Perfecto. Bueno. Ahí. Bien, no tiró errores. Raro. Ahí de última, si llega a tirar algún tipo de error, que es probable. ¿Por qué? Porque yo estoy tratando de pasarle un valor doble a algo que es de tipo entero.
bueno, habría que a lo sumo castear ahí como estaba haciendo Santiago para evitar cualquier tipo de error en tiempo de ejecución. Ahí, perfecto. Y sumaré la parte entera de ese doble. De vuelta, acá no nos indica, bueno, verificar que la cantidad sea positiva o sea negativa. Bueno, si no me dice nada, no lo hago, perfecto. Y directamente acumulo lo que recibo. Después, si es negativo, se restará, y si es positivo, se sumará. Bueno, al no decir nada, no aplico ninguna validación. Y bueno, retorno entonces el objeto de tipo témpera recibido más el incremento de bueno, de lo que haya puesto en el segundo de los parámetros. Acá, de vuelta, no hay mucho margen de maniobra porque no hay mucho que hacer, simplemente acumular cosas sobre un atributo de la otra. ¿Hasta acá preguntas? ¿Dudas? No, por ahora no. Excelente. Sí, sí, sí. Franco. Franco. Sí. Claro, bueno, nosotros por ahora estamos, salvo en determinados ejercicios, haciendo todo en el mismo paquete. Hubo ya ejercicios en donde se planteó hacer, digamos, toda la parte de entidades, que en este caso sería paleta, témpera y el enumerado, en un proyecto de tipo Class Library, que como es un proyecto, va a tener su nombre, su paquete individual, etcétera, etcétera. Y por otro lado, hacer otro proyecto que consuma las clases del proyecto anterior. Acá por ahora, como es de prueba, lo hacemos en un proyecto de consola, lo probamos en el futuro main que vamos a tener en el mismo proyecto, pero en el examen se van a separar también los proyectos. Van a quedar un proyecto de tipo Class Library que vamos a tener que importar desde el proyecto que va a tener el main, digamos, para ser utilizado. Exacto. ¿Sí? Por ahora está todo junto porque de vuelta es el primero, es el que más parecido hasta el momento tenemos de los que van a hacer los ejercicios de los parciales, y después ya vamos a empezar a trabajar de esta forma separada la parte de las entidades de lo que es el main, ¿sí? De quién va a usar esas cosas. Porque por ahora es un main. Después en un futuro va a ser otro tipo de proyectos. Entonces, listo, utilizo la misma estructura de clases, independientemente del proyecto que las consuma, digamos. No, sí, sí. Esto después, bueno, ya a partir de este ejercicio que ya todos más o menos lo vamos a tener completo y terminado, ya después vamos a empezar a trabajar así, con este proyecto del tipo librería para el diseño de las clases, de las entidades, y lo que es el main que lo va a probar, digamos. Y ahí, bueno, vamos a ver por qué rompe. Básicamente puede romper porque está mal hecha la referencia, porque no son públicos los elementos. Y recordemos que para que se puedan, entre comillas, ver desde cualquier lugar, tienen que ser públicos. Capaz que si no le pongo el modificador, lo veo dentro del paquete, pero no por fuera. Bueno, puede pasar varias cosas. Pero sí, eso después quédense tranquilo. Primero terminamos con
que es, digamos, nuestro ejercicio base, insignia, y después sí vamos a empezar a la separación para que justamente, llegando ya a los temas, a los últimos temas antes de los parciales, ya tengamos algo mucho más parecido. Por eso digo, este es el más parecido hasta el momento. ¿Sí? Faltan temas, faltan empezar a incorporar cositas que también ya vimos en clases anteriores. Pero bueno, eso con el tiempo. Bueno, entonces, nada, el add suma la cantidad que recibe como segundo parámetro al objeto que recibe como primer parámetro y retorna ese objeto con esa cantidad ya sumada. ¿Sí? No me pide validaciones, no me pide absolutamente nada, así que listo, lo dejo así y no hay mucho más. ¿Sí? Después ya no hay cosas por inventar, no hay caminos alternativos, básicamente es eso y no mucho más. ¿Hasta acá alguna pregunta? Así cerramos el tema del enum y la témpera. ¿Todos ok? Todos tenemos el mismo código. El que no lo hizo lo estará haciendo en paralelo, imagino. Con la creación de un proyecto, la clase main. Y no uno por separados. Sí, creo que en la clase. Déjame recordar. En la clase 3, cuando empezamos a ver objetos, era una clase que estaba dividida en dos partes: objetos y paquetes. En la parte de paquetes se generaron proyectos externos justamente para relacionarlo con otro tipo de proyectos en paquetes distintos. Y de hecho hay ejercicios que hay que desarrollarlos así. Por eso, tienen práctica. En tal caso hay que volver a esa guía ahí media abandonada y tratar de resolverlo. Pero sí. En una carpeta para el parcial van a pedir importar. Sí, de vuelta. El parcial va a tener al menos dos proyectos. Uno de tipo librería de clases y otro de tipo consola por ahora. Y después se van a tener que juntar en dos proyectos distintos. Pero bueno, después de... Por supuesto. De hecho es como el primer filtro. ¿Está bien el diagrama? Listo, vemos el código. ¿Está mal el diagrama? Y ya el código no nos va a servir de mucho porque ya está mal diagramado. Exactamente, todo esto está pensado para eso. Primero aprender a diagramar, después vamos ¿cómo es? Al código. Los parciales son el 9 de octubre, no falta tanto, tampoco, y el recu el 25 del mismo mes. Y los segundos parciales y sus recuperatorios 22 y 29 de noviembre. Después se los escribimos en el... ¿Cómo es? En el Classroom. Perdón, en el Classroom, en el campus. Profe, Cuando hablo de una proyecto pregunta. tipo biblioteca, claro, es importar el archivo JAR, justamente. Sí, sí. Yo una vez que tengo el proyecto, en este caso de tipo Class Library, que es básicamente esto, ¿eh? Es un proyecto que tiene clases y enumerados, por ejemplo. Bueno, cuando se termina todo eso, hay que exportar ese proyecto en un archivo .zip, .jar, se genera y después desde el proyecto que contiene el main, digamos, hay que hacer el agregado de ese jar. Y listo, después ya es una referencia que queda en nuestro proyecto, hacemos el import y lo usamos igual. No hay más cambio que ese. Después del break hacemos el mismo ejemplo, lo encapsulamos en un proyecto de tipo Class Library y lo usamos en un main.
Así tienen el ejemplo completo. Bueno, entonces hasta acá en la parte del diagrama ya habíamos quedado todos como que listo, lo entendimos, lo pudimos desarrollar. Acá ya lo estamos pasamos digamos la mitad a código. Fíjense que acá no hay una flechita de relaciones ni de nada, es simplemente escribir, listo, utilizo esta cosa que es de este tipo como un atributo. ¿Sí? Una cosa es el diagrama, cómo se expresa y cómo se deja marcado, y otra cosa es el código en sí. Si acá no hay flechas, no hay nada. Y acá simplemente hay que respetar las firmas de lo que ya está diagramado y darle implementación a esos métodos. ¿Sí? Bueno, hacen cosas los métodos. ¿Quién me dice esas cosas? El enunciado. Bueno, ahí me fijo qué hago, qué no hago. Y fíjense, de vuelta, salvo el método mostrar, que Santiago acá lo hizo con un Stream Builder, y ese tiene como 5 o 6 líneas de código, el resto de los métodos, el que parecía que iban a hacer un montón de cosas, tengo que comparar la cantidad que viene, el color, una línea, 2 líneas de código, no mucho más que eso. Entonces, yo parto de un buen diagrama, después el código no es mucho, salvo excepciones grandes, que bueno, ahí sí tengo que hacer comparaciones, búsquedas, y bueno, ahí se puede extender un poquito más, pero ya 10 líneas de código es un montonazo por un método. Fíjense que el diagrama es una buena proporción del ejercicio y después es, bueno, básicamente quiere errar línea. Bueno, prefiero que quede línea a línea separado y no ese append de append de append de append, porque ese no sé si se entiende mucho. No me importan las líneas de código, ahí se entiende clarito que hago un stream builder en una línea, voy agregando cosas, perfecto, y retorno el toString, impecable. No por ahorrarme una o dos líneas de código que tenga un código que sea difícil de entender. Después, bueno, de vuelta, ahí está la experiencia de cada uno y bueno, ahí nos vamos a ir dando cuenta, che, esto me conviene que esté en una línea, esto, mira, no me conviene tanto porque, qué sé yo, mira, lo tengo que, me tengo que acercar al código y ver bien lo que está haciendo porque me parece que, bueno, la idea es que todo esto quede lo más claro posible para que de vuelta, de un golpe de vista, yo pueda detectar un error o pueda detectar dónde tengo que modificar para que se cumpla el nuevo requerimiento, o para que haga otra cosa, si tengo que modificar algo, y no estar línea por línea analizando hasta llegar en algún momento a la línea que tengo que corregir, porque estoy perdiendo un montón de tiempo. Entonces, por eso la insistencia con el dis punto para diferenciar atributos de parámetros o variables, y bueno, la separación de las cosas para que se puedan leer bien. Después, bueno, tendremos que arreglar algo, dependerá qué sea que se haya que arreglar. Algunos arreglos son más fáciles y otros más complejos, pero bueno, mientras que ya sepamos dónde tocar puntualmente, mucho mejor porque ahorramos un montón de tiempo. Y ya podemos ver cuál podría ser el error o el detalle a corregir.